Estamos de regreso para platicar con nuestro amigo Bernardo Barranco sobre su más reciente libro, El infierno electoral, el fraude electoral del Estado de México y las próximas elecciones de 2018. De acuerdo con esta obra, lo que se vivió en el Estado de México fue un fraude sistémico, más allá de nuestra idea de elección de Estado. Y esta compleja operación es un adelanto de lo que podría ocurrir o podríamos padecer en este 2018. El libro sostiene que no es una simple hipótesis, ya que seis ex consejeros electorales, una consejera en funciones y un ex titular de la FEPADE documentan por primera vez en la historia a este nivel la montaña de irregularidades que se vivieron en el proceso electoral mexiquense y explican por qué el fenómeno puede repetirse el próximo 1 de julio, ahora a escala presidencial nacional. Para platicar del infierno electoral se encuentra con nosotros su autor, como le dije, nuestro amigo Bernardo Barranco. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, la gente siempre ve a Bernardo Barranco y cree que vamos a hablar del Papa, la Iglesia, los obispos, pero la verdad tiene que saber la gente que tú también tienes otra vida y que fuiste consejero electoral en el Estado de México, ¿no? Así es, casi 18 años he sido consejero, tanto a nivel local del INE como a nivel del IEM. Sí. Entré en una época de crisis en el año 2005 y después regresé al INE. Es decir, y todos los que escribimos, todos han estado a lo largo de los últimos 20 años presentes, han sido actores electorales, ¿no? De tal manera que es un texto que está documentado, no por lo que leímos, no es de analista, lo vivimos. Hay un texto que está escrito en primera persona, me dijo, yo le dije, tal, porque son testimonios. ¿Qué tipo de fraude hubo en el Estado de México, Bernardo? ¿Qué encontraron? ¿Qué nos encontramos en el libro? Mira, para empezar, el tema del título del libro. Sí. El infierno electoral, ¿no? Tú me hacías broma hace un momento que por manejar temas religiosos, pero en las grandes tradiciones religiosas el infierno es un submundo donde habitan los seres más retorcidos, los fraticidas más retorcidos, ¿no? En un mundo de caos, en un mundo de castigos. Y en el Estado de México, en los últimos 20 años, es ese mundo retorcido del cual, o sea, no, hay los nueve círculos del infierno de Dante, ¿no? Es la ajena del mundo hebreo. Es decir, en el Estado de México no se anda uno con cuentos. Hay una especie como de estancamiento en la cultura política en el Estado de México. Claro. Y uno parece donde no ha habido alternancia, ¿no? No ha habido alternancia y donde uno parece estar en el siglo pasado, ¿no? En ese viejo priismo autoritario, en esa cultura política de las formas, ¿no? Atlacomulco. Atlacomulco, tal, que es una característica muy importante. Es decir, el tema de la permanencia en el Estado de México no es solamente un problema de permanencia política, ¿no? No es solamente la conquista del poder, sino porque el grupo Atlacomulco tiene también una característica muy importante. Son negocios, son empresarios. Sí, señor. Perder el Estado de México es perder grandes negocios que se usa con los recursos, con el los gran padrino del grupo Atlacomulco, don Carlos Jan González. Carlos Jan González. Que hay una estatua enorme ahí entrando a Toluca. Que está con las dos manos así, como dando. Monsiváis, una vez pasé ahí sobre el Paseo Toyocan y me dice, por un lado está una bolsa de dinero y por otro lado unos brasieres, probablemente. Carlos Monsiváis. Oye, pero pues el que famosamente dijo político pobre, pobre así político, es. ¿No? Sí, la característica del Estado de México es que los políticos tienen negocios y los empresarios hacen política. De tal manera que están mezclados. Hay una mezcla muy grande. El libro lo que pretende es remasterizar un concepto que se ha desgastado, que es elección de Estado. Cuando decimos elección de Estado, siempre decimos, bueno, son los dados cargados a un candidato en la época de simulación que hubo en el siglo pasado, en donde pues son apoyos económicos, logísticos, mediáticos, etc. Ese concepto tiene que ser resignificado en la experiencia del Estado de México. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el caso del Estado de México, elección de Estado es la conversión del aparato de gobierno
en un aparato electoral. Hace lo que era el PRI de antes, ¿no? Pero en este caso es todo. Tenías un debate sobre la Procuraduría hace un momento. Correcto. Y la utilización facciosa. En el caso del Estado de México, todo es faccioso. Todo. Desde... O sea, el gobierno se convierte en maquinaria electoral y el PRI es un brazo de esa maquinaria electoral. Y que todo lo hace para favorecer a su candidato, donde no hay equidad posible. Sí. Entonces, guerra sucia. Hubo guerra sucia en el Estado de México. Claro, desde Veamos cómo le fue a Josefina Vázquez Mota con los dineros de migrantes. Bueno, no, deja tú eso. La PGR la acusó a su familia de lavado de dinero, comenzando la elección, y 3 meses después dijo que no. Aclaró que no se estaba investigando. Y eso laminó totalmente. También a la profesora Delfina Gómez, no le fue con unos salarios, etcétera. Es decir, toda la maquinaria está ahí. Son los secretarios que se dividen por zonas, por territorios, por distritos. Son los funcionarios, camionetas, equipos de cómputo, dinero ilimitado. ¿No? Del presupuesto público, pero también dinero que no sabemos de dónde viene y que ahora estamos empezando a descubrir, ¿no? El hilo negro de dónde viene. Ahora, te van a decir mucha gente que los que escribieron este libro, pues ustedes eran los consejeros, ¿por qué no dijeron nada? Porque ustedes eran el árbitro, ¿por qué no sacaron tarjeta amarilla, tarjeta roja, en fin, ¿no? Se hizo, pero fuimos o silenciados, fuimos presionados o fuimos chantajeados. Y te lo digo, por supuesto. A un consejero le compraron a su chofer que lo acusa de acoso sexual. A otro le dicen que es briago, en fin. Operación. Te compran. O sea, te llegan y... en bromitas o en serio. Oiga, ¿no le gustaría hacer su doctorado en París? Hombre, debería irse a su doctorado. Le podemos apoyar, le podemos ayudar con toda su familia. Tú no sabes, frente a esa situación, dónde está la broma, dónde está el principio. O, en mi caso, amenazaron a mi hijo. Por supuesto, sí no lo sabía, ¿verdad? No está acá, pero cuestiones de secuestro incluso. Es decir, en el Estado de México no nos andamos con cuentos. Pero ahí están las actas, ahí están los reproches, hay algunos medios que se atrevieron a decir lo que decíamos, de tal manera que este libro para muchos de nosotros es una denuncia seria de lo que padecimos durante más de 20 años y que el mismo grupo, Leo, es el que está ahora en el poder. Sí, claro, a nivel nacional. Es la misma lógica. Entonces, ya muchos elementos lo estamos viendo. Recordemos MITS. El último acto de precampaña lo hizo en Tlalnepantla con Alfredo del Mazo y con Erubiel Ávila y dijo, me voy a inspirar en el triunfo del Estado de México para ir con todo y duro. ¿Qué significaría eso, Bernardo? A ver, o sea, en la práctica, ¿con qué tácticas vamos a ver al Estado mexicano, al gobierno federal, pues ahora sí que abocado en su totalidad que gane MIDS? Por supuesto. Mucho dinero. Por supuesto. Ahora, yo he escuchado, pueden comprar una elección en el Estado de México, pero ya comprarla a nivel nacional está cañón, ¿no? O sea, pero hay que ver cómo... No sé si les alcanza el dinero, ¿no? Hay que ver cómo se están comportando a nivel de gobernadores, ¿no? Y cómo se han comportado, y muchos cómo están en la cárcel con tantos recursos que han desviado. Mira, ya hay signos de este infierno electoral. El vocero de la presidencia hace unos días dijo, vamos con los programas sociales. No se puede interrumpir el apoyo a la pobreza. Tenemos un sistema sólido que está blindado frente a los procesos electorales. ¿Qué significa? Que los programas sociales, como en el Estado de México, fueron quizá el instrumento más importante en la compra y coacción del voto. Ahí está uno. Dos, a ver, pero déjame hacer una pausa y vamos a regresar con Bernardo Barranco para que nos expliques el modus operandi. A mí me interesa muchísimo porque qué pasó en el Estado de México y qué puede pasar a nivel nacional, ¿no? Regresamos en un momento más.